¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes de nuevo a estos tertulianos en la red. Retomamos de nuevo estas tertulias después de la época estival, después del mes de septiembre, después de haber pasado la feria de Albacete. Y la retomamos con estos contertulios en la red, repito, a los cuales ya voy a presentar antes de que igual me enrollo con alguna que otra lectura y se nos haga demasiado tarde. Empiezo por mi derecha, don Luis Martínez. Ruiz, ingeniero, amigo mío de siempre, empresario, bienvenido porque además debutas. Debutas y sin picadores ni nada. Digo, debutas en esta plataforma nueva por multimedia, porque tú y yo hemos hecho cosas en 1000 historias. En muchos sitios distintos. Bienvenido, bienvenido. Bien allá. Muchas gracias. Gracias estoy muy contento por este debut tuyo que espero que te sea gratificante. Sí. Don Antonio González Cabrera, médico de familia. Don Antonio, tú ya eres un poco más veterano en estas líderes. ¿Cómo vas? Tampoco mucho. Bueno, las que tú y yo queremos. Gracias por Vamos venir. bien. Don Juan Antonio Mata, funcionario de justicia, y dice usted que sindicalista. He sido toda mi vida. Toda la vida. Es decir, la parte central de mi vida la he dedicado al movimiento sindical y a defender los derechos de los trabajadores. Y no me arrepiento y consiguientemente se me podrá llamar funcionario, podré decir que soy funcionario, pero sobre todo soy sindicalista y de comisiones obreras. Muy bien. Y nos queda el señor don Pepe Reina, don José Reina, presidente de la Asociación de Vecinos de Albacete, FABA. Federación. Usted sí que es veterano. Digo aquí Bueno, se puede digo en la tertulia. Vale. Es usted de los veteranos. Sí, porque aquí creo que estáis algunos veteranos. Por cierto, lo veo a usted al 3x2 con la bici haciendo rutas por ahí y me tuitea a usted, me manda Facebook y cosas de esas y fotos. Es decir, pero me manda usted, aparte de la foto con la bicicleta, también las fotos comiéndose los huevos fritos y la guarreta de esta que llamamos en Albacete. Eso forma parte de la actividad deportiva. Es decir, hay que reponer fuerza y los hidratos de carbono, que si no que me corrija el señor doctor, son imprescindibles para poder mantener. Sí, pero con moderación. Son moderados. Otros hacemos deporte, pero no lo lucimos tanto. Sí, pero otros a las 7 de la mañana estamos en el parque lineal casi toda la mañana. ¿Sigue todavía? Sí. Como lo habías dejado, Juan Esta Antonio. mañana, si me iba más lejos, me clavo mis 40 minutos. Bueno, tampoco está mal. Bueno, como saben ustedes, en los últimos días se ha producido, entre comillas, una escisión de carácter, podríamos decir, en el Partido Socialista, que ha conllevado a que al final, pues el secretario general, Pedro Sánchez Castejón, pues haya tenido que dejar la Secretaría General y ahora veremos qué es lo que ocurre. Yo, al hilo de todo esto, me van a permitir que en memoria de todos los que se dejaron la vida luchando por unas libertades y una justicia que ahora muchos ni valoran ni aprecian, les lea una cosa. Voy a intentar ser breve y rápido, evidentemente, pero la voy a tener que leer. Recuerdo aquellos tiempos en que algunos corrían delante de los guardias y recuerdo con qué ilusión algunos se rebelaban contra cualquier atisbo dictatorial o en contra de la libertad, de cualquier libertad. Recuerdo cómo la juventud, divino tesoro, se lanzaba a la calle a reivindicar sus derechos de todo tipo. Recuerdo con qué ilusión se afrontaban unos años de transición donde todos participaban, mayores, jóvenes, en cualquier acto reivindicativo en pro de la democracia, la justicia y la libertad. Recuerdo cuando los sindicatos eran sindicatos al servicio del trabajador y de los oprimidos. Recuerdo que la gente participaba masivamente en las urnas desde las de su comunidad de vecinos para votar al presidente hasta unas elecciones generales como la del año 1982, donde se alcanzó una participación de casi el 80%. Y recuerdo también con tristeza como en las últimas elecciones apenas ha llegado al 60% si tenemos en cuenta votos en blanco y papeletas nulas. Y recuerdo cómo a la juventud se nos abría un futuro que no se nos cerraba. En aquella década prodigiosa de los años 80, por lo menos teníamos esperanzas, todo parecía venir de cara. La recién llegada democracia, el mercado común, las libertades individuales de la persona, de afiliación a cualquier partido político, etcétera, etcétera. Y recuerdo especialmente cuando el 9 de abril de 1977 se legalizó el Partido Comunista de España y ese día muchos hombres y mujeres de este país lloraron de alegría y de gozo al ver que su lucha interminable de cárceles y martirio por fin había acabado. Personas que se habían dejado su juventud y su vida por luchar contra una dictadura y en favor de la libertad, la justicia, la paz y unos trabajos dignos y respetables. Ni más ni menos. Los que hoy en día se dan, es que esto lo matizo, los que hoy en día se dan golpes de pecho apelando al progresismo de la izquierda y a unas u otras corrientes ideológicas, me hubiera gustado haberlos visto en los años 60 y menos de esos años, en plena dictadura, gritar contra el régimen. Muchos no tienen ni idea de lo que es ser de izquierdas ni de lo que es progreso,
ni mucho menos el concepto de justicia y libertad bien entendidas. Qué fácil es decir soy de izquierdas cuando ni se ha luchado por conseguirlo. Perdón, vuelvo a leer la frase. Qué fácil es decir soy de izquierda cuando no se ha luchado por conseguir poder decirlo y por las libertades, cuando todo se te ha dado y otorgado. Muchos de los que hoy en día ya no están se pasaron la vida en las cárceles y se jugaron la vida a diario para conseguir que algunos de los llamados de izquierdas se llevaran a su casa no menos de 6.000 euros al mes mientras se les llena la boca de progresismo ideológico, en pro de unas ideas que ni ellos mismos se creen. Y recuerdo cómo el día 10 de abril de 1977 la gente devoraba los periódicos porque no se creían lo que se decía. Y leo que el Partido Comunista había sido legalizado. Entresacando un párrafo del periódico del País del 10 de abril de 1977, de entonces decía lo siguiente literalmente. El Partido Comunista de España fue legalizado ayer después de estar cerca de 40 años proscrito, con su inscripción en el registro de asociaciones políticas del Ministerio de la Gobernación. El hecho se ha producido a los 2 meses de que dicho partido hubiese solicitado su legalización y a la semana de que el Tribunal Supremo se declarase incompetente en el asunto y devolviese la documentación al Gobierno. La legalización, matiza el País, constituyó, según parece, una sorpresa para los dirigentes del Partido Comunista de España, la mayor parte de los cuales se encuentran en estos días fuera de Madrid. Eso es lo que decía el periódico del 10 de abril de 1977 en su edición del País. Sí recuerdo cómo la gente se tiró a las calles para celebrar lo que durante 40 años se le había prohibido, su libertad, casi nada. Y recuerdo tantas cosas que esto sería interminable. ¿Y saben por qué recuerdo tantas cosas? Porque ahora ese espíritu de entusiasmo de la gente por construir más y mejor esta España nuestra, como decía la gran cantautora Cecilia, esas inquietudes de todos por salir de aquella dictadura a la que un golpe de Estado nos llevó a la fuerza, se han desvanecido. Sencillamente ya no están. Esa ilusión de aquellos años donde a todos y a todas se nos había un futuro, hoy en día no existe. España necesita de nuevo creer en sí misma y necesita jóvenes comprometidos y veteranos que sepan inculcarles el valor del esfuerzo, del sacrificio, de la lucha, de las inquietudes, del compañerismo, de principios, de valores humanos y de tantas y tantas cosas que se han perdido. Y recuerdo, y os aseguro que no soy comunista, aquella frase que decía Dolores Ibádurri Gómez, llamada la Pasionaria, histórica presidenta del Partido Comunista de España. Es preferible morir de pie que vivir de rodillas. Frase que, aunque dijo la Pasionaria, también la ha dicho mucho antes el mexicano Emiliano Zapata. Y como sigo recordando, amigos de la cerca, les quiero recordar a todos, jóvenes y no tan jóvenes, que se repasen los últimos años de la historia de España para que sepan por qué ahora podemos disfrutar de unas libertades y una cierta calidad de vida que hace algunas décadas se nos negaron. Hay miles de libros al respecto donde aparecen personas y colectivos a los que parece que los hombres quieren hacer olvidar, pero que fueron el abanderado de lo que hoy podemos disfrutar de esta incipiente e inmadura, a las pruebas me remito, democracia que tenemos en España. Y muchos de vosotros os preguntaréis a qué vienen tantos recuerdos. Pues os explico que todos estos recuerdos me vienen a la mente hoy en día cuando veo cómo todos unos ideales por los que tanta gente luchó, iba a poner otro... luchó de acuerdo al ideario de Pablo Iglesias y algunos más, se están haciendo trizas por el egoísmo y la lucha de poder que actualmente hay en los partidos llamados de izquierda. Jamás en la historia de la democracia ha estado la izquierda española tan desunida como ahora, y vuelvo a decir lo que ya dije en mi anterior escrito editorial. España necesita partidos políticos con planteamientos de políticas de Estado, no de intereses partidistas ni ideológicos. Y España necesita también un PSOE unido, sin fisuras y con capacidad para reunir de nuevo en él a todos los que de acuerdo a su criterio piensen en un modelo de país conforme al ideario que en su momento planificó Pablo Iglesias y otros muchos apoyaron y siguieron posteriormente. De acuerdo, quizás adaptado al siglo XXI, pero con la misma filosofía e idiosincrasia. Por cierto, para quien no lo sepa, quien no lo sepa o no se acuerde, Dolores Ibádurri, la Pasionaria, reposa en una tumba situada junto a la del fundador del PSOE, Pablo Iglesias. Y digo esto para que cada uno piense lo que quiera, mientras yo sigo recordando. Bueno, gracias a todos de nuevo por venir. A ti. Bueno, ¿habéis visto el debate del Estado de la región estos días 5 y 6 de octubre? Don Luis. Por partes, pero sí. ¿Y qué? Vamos a empezar por ahí. Estaba muy influenciado, lógicamente, por lo que acababa de pasar. Aunque seamos castellanos manchegos, no se puede evitar tener nuestro presidente que esté pensando en lo que pasó el sábado y el domingo. Entonces, bien, por lo demás ha estado bien. Se han dicho cosas que yo
ya, como ya tengo la edad que tengo y he vivido mucho en muchos sitios, pues os digo la verdad, no me creo. No me lo creo. Se están hablando, fijaros, de cosas que quieren hacer aquí en la región o en la provincia de Albacete. He oído esta mañana, y de cosas que parece que las van a empezar ahora y están prácticamente terminadas. Paradas. Y nos quieren vender, a mí no, a la gente que no está más encima. Yo lo mío siempre han sido obras y cosas de esas, siempre he estado encima. Pero es que dice, ¿pero qué necesidad tenéis de decir que vamos a hacer el año que viene un centro de salud no sé dónde, un colegio no sé por ciento, tal? Todo eso, y oye, te da gusto, yo me da gusto oírlo, digo, oye, parece que luego no hay dinero para nada ni nada, pero bueno. Sí, tú lo que quieres decir es que mucho vamos a, pero no hacemos. No, y ya que te digo que he comprobado, esos sitios que existen de hacer, Manolo, están empezados, otros terminando, y dicen que los van a hacer para empezar el año que viene. Ahora, eso es una cosa más de la... Don Antonio, por empezar por ahí. Yo no estoy siguiendo el debate del estado de la región, he oído crónicas de radio, alguna cosita de televisión, pero con los sesgos que esto conlleva, uno ya se cree pocas cosas. Sí me preocupa una cosa que me preocupa a nivel estatal, y es que también en nuestra región hay una división de la izquierda, que ligo con tu introducción, que me parece que a lo único que nos va a llevar es a que el último en el que se piense en política sea el ciudadano al que se le pide después el voto. Creo que vale de resumen. Seguro. Pepe, Reina. Yo tampoco, como dice Antonio, tampoco estoy haciendo un seguimiento del debate del estado de la región. Lo que sí tengo claro es que había algunas cuestiones que nosotros como Movimiento Ciudadano teníamos presentes cuando cambió el gobierno regional. Pensábamos que se iban a producir modificaciones. Ya estoy hablando, por ejemplo, de temas que Antonio conoce, como es el tema del Consejo de Salud Provincial, del que formamos parte, y bueno, en teoría debiéramos de participar activamente en la toma de decisiones, o al menos en aportar ideas y sugerencias, y es un vivo ejemplo de algo que pusimos de relieve reclamando en el periodo de Cospedal, que no se constituyó en los 4 años en los que estuvo gobernando, y llevamos 1 año y pico y aún no se ha constituido. Se lo pusimos de relieve, se lo manifestamos al consejero de Sanidad, que nos visitó en la feria y nos habló de que en el futuro, en breve, se podría plantear algo, incluso a final de octubre se comprometía con nosotros a venir. ¿Por qué digo esto? Pues como coincide un poco con lo que se está diciendo, a mí me dio la sensación, sí vi unas pinceladas de la declaración del presidente. Daba la sensación de que era un discurso de investidura de nuevo. Sí. Yo no sé exactamente cuántas inversiones va a dar, sí sé, porque me interesa que se ha dicho que se va a un centro de salud en Elche de la Sierra, porque yo soy de allí y eso interesaba, ¿no? Me interesaba, quiero decir, pero no he seguido después un poco si hay alguna otra manifestación de inversiones, pero el tono me daba la sensación de que efectivamente se percibía que había habido una fractura, como dice Antonio. Bueno, no se percibía, sino que era un hecho evidente que se había roto el pacto con Podemos, por tanto, ese acuerdo, más en lo político que en lo ideológico, porque yo creo que en lo ideológico había poco acuerdo, había más bien una cuestión de partidista y de intereses de rentabilizar cada uno en la medida de lo posible ese tipo de decisiones, pero no había nada detrás, y eso ha permitido que rápidamente, en virtud de presiones externas o no, que no soy capaz de valorar, se llevase a cabo. Pero en cualquier caso, ponemos de relieve que la participación, que era uno de los ejes que nosotros siempre hemos pedido para llevarla a cabo, no se ha traducido en un hecho concreto al que estaban obligados por una normativa legal vigente, que era el Consejo de Salud Provincial. Don Juan Antonio. Yo, antes de entrar en el tema del debate del estado de la región, es decir, lo que estaba leyendo, ese bloque de recuerdos, a mí como dice, me remueven y me conmueven. ¿En qué sentido? Es decir, yo en aquella época era artífice y parte en todo lo que se estaba moviendo en Albacete y en todo eso, y entonces, bueno, pues recordar cuando se legalizó ese 9 de abril
y recordar que yo venía, era Sábado Santo, y yo venía de Alicante en el coche y en una radio que llevaba ahí que apenas se escuchaba, no sé qué, escuché lo de que se había legalizado y entonces si venía a 80 le pisé al coche hasta 120 para llegar a Albacete cuanto antes y reunirnos entre ellos con tu suegro, con José Gómez Urrea, con Luis Collado, con todo esto y organizar ya aquella misma noche la primera salida a la calle, pues era para festejar el que, bueno, pues que éramos libres, sabiendo... ¿Qué se siente? Bueno, yo sí sé lo que se siente. ¿Tú qué sentiste? Bueno, yo sentí que empezaba una nueva época, que habíamos estado luchando por la libertad y que sin la legalización del Partido Comunista, que era lo que iba a decir, era muy difícil llegar al camino de la libertad. Hubo otra opción previa, quizás la película de ayer en la 2 de 9 días de enero, sí, lo recordaba con fuerza, de decir, la idea inicial en la que participaba entre ellos el Partido Socialista y Felipe González, es decir, que el PC y Comisiones Obreras se legalizarán después, que primero se fueran las elecciones y que luego, pero sin ellos, y que luego se empezaría a dar y se daría el paso y hubo una gran resistencia y el acto, es decir, los asesinatos de Atocha, los terribles asesinatos aquellos y lo que ocurrió después con la demostración de civismo por parte del PC, impresionante en Madrid y en todo el país, también en Albacete, pues demostró que era imprescindible, si se quería llegar a la libertad, llegar con todos, no llegar con una parte sin legalizar. Y aquello fue una sensación tremenda de alegría, pero que no se olvide que aquel año, el 1 de mayo de 1977, en Albacete y en todo el país, las manifestaciones del 1 de mayo fueron prohibidas. Sí. Y aquí, el otro día un amigo preguntaba quién fue el Bueno, vamos a empezar entonces, ya empezáis en la tertulia, vamos a ir interviniendo. ¿Quién fue el cabrón interviniendo todos? Dijo que nos quedáramos sentados en la Plaza de los Toros. Porque claro, este que lo preguntaba se llevó una mano de palos de la policía tremendo y le tuve que responder. Yo fui uno de ellos. Yo era uno de ellos de los que decía que había que quedarse sentado en este tema. Digo, el recordar todo eso y aquella ilusión que había por transformar, por crear algo nuevo que no sabíamos cómo, pero que había imprescindible hacerlo ahora. Hoy más que nunca. Y hoy me preguntaba sobre el estado de la región. Y había dos notas que quería dejar constancia. A diferencia del estado del debate sobre en nominar a Paje como presidente, hay dos grandes diferencias. Una, Cospedal estaba allí, hoy no estaba, en el debate de la STO, ha cogido, ya ha salido templando de la región, y hay que decirlo. Está en otros charcos. Está en otros charcos, no en otras cosas, en otros charcos. Y la segunda, y muy importante, es que había un acuerdo entre el PSOE y Podemos, y que en esta ha estado roto. Entonces, esos dos, yo creo que ha condicionado y mucho el tema. En aquel momento había gobierno y ahora no había. Es decir, y yo creo que a partir de ahí, ahora hablamos más, eso ha condicionado en buena medida el debate. Sí. Digo, por no alargarme más, podría decir, pero no. Pero hay una parte que no quiero que dejarla, ni que se nos olvide. Y es esta escisión, este cisma que surge dentro del Partido Socialista Obrero Español, y que sí me gustaría dedicarle un tiempo que creo que se merece. La pregunta es bastante clara, es decir, ¿por qué se llega a esto? ¿Por qué se llega a esto? Yo creo que si todos tenemos algo que seguro que es común, y luego cada uno tenemos nuestra idea particular, porque es que se han estado corriendo por la ciudad, en todos los medios, distintas versiones que son, vamos, completamente diversas y distintas. Yo pienso que el problema que ha habido aquí ha sido que al final ya había pasado hasta incluso un acuerdo de que se marchaba Rajoy con los movimientos que Felipe González había pactado con él. Y no os digo otro, Felipe González, no digo otro,
Este señor es el que se ha tomado el tema por bandera, es el que nos venía a salvar otra vez a la patria, y yo pues no estoy de acuerdo ni de la forma ni de cómo lo ha hecho. Y había conseguido que haciendo ciertos pactos y ciertas cosas, lo que sí es que este señor lo echaban a Pedro Sánchez y se hacía una, bueno, ya no sé si un gobierno de coalición, ya no sé si abstenerse, pero que de alguna manera el poder se devolvía a Rajoy. Eso es lo que yo he notado, y ahí ha empezado a haber ya la sabía, unas luchas entre los mismos del partido, más afines a los varones, más afines a todo esto que sabemos, y oye, se han tirado de huello, le han tirado de huello. Yo sí que se hablaba de que era parecido a un golpe de Estado, yo creo que sí. Tú no le puedes una semana antes estar pasándole la mano a tu presidente o a tu secretario general, y en las reuniones que se veían todos contentos y sonriendo, y a los 4 días estar diciendo, señalándote con el dedo y salte de ahí, vete de aquí. Yo creo que no se habían hecho eso. Y lo han hecho, y ahí, oye, ha habido líos, ha habido tortas, ha habido de todo. Hombre, yo me remonto a más el origen de lo ocurrido el sábado. Sí. Yo creo que hay que irse un poquito más atrás hacia un partido del siglo XXI. Tiempo, casi. Pero realmente lo ocurrido el sábado es un poco una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Y creo que esa frase la ha dicho mucha gente, entre otras cosas porque si tú asumes el mandato que te da un comité federal en el que te dice no puedes pactar con Rajoy, no puedes pactar con Podemos ni con independentistas y no queremos repetir elecciones, antes de empezar a negociar ya estás muerto. Con lo cual, cuando dice te vamos a matar, dice no, yo es que no quiero estar muerto, haber elegido susto, ¿no? Claro, porque realmente la situación que se tenía, yo creo que desde el principio estaba mal enfocada. No se quiere votar al Partido Popular, no se quiere apoyar al Partido Popular, vale, no se apoya, voten no, busquen alternativas, venga con los contenidos de esa alternativa, nos gusta, no nos gusta y tomamos la decisión si nos abstenemos o nos vamos a las siguientes elecciones. Ordenar un poco el escenario distinto. Digo crónica de muerte anunciada porque a mí me parece que, como decía Luis, aquí había una especie de jugada que era yo me abstengo en el no es no hasta el final, casi hasta el último día, y en el último día pongo encima de la mesa que se vaya Rajoy una serie de modificaciones legislativas, ley Mordaza, ley de la reforma laboral, una serie de cuestiones o incluso de recortes en temas como sanidad o educación, y al final, bueno, mi abstención tiene un precio. Con esta situación lo que se ha creado es que en lugar de poner las condiciones para abstenerme, nos ponen las condiciones en las que nos tenemos que abstener los socialistas. ¿Quién mete la pata? Hombre, yo creo que es extemporáneo que don Felipe González salga diciendo a mí me prometieron esto, porque si te lo prometieron, confía en tu secretario general y espérate hasta el final. Que salga Ibarra diciendo si se firma con esto, yo soy del partido, es ganas de dinamitar la situación. Que te salga Susana Díaz achuchando como que quiero ser, pero no digo que quiero ser, o que Madina justifique cosas injustificables, y ya me centro en la región. Que Bono sea capaz de cenar con los de Podemos y después no podamos ni hablar con ellos, oiga, es decir, aquí hay una serie de incongruencias que estaban todos los elementos llevando a acelerar una situación con lo que el sábado tenía que ocurrir lo que ocurrió. Y ahora después podemos entrar en disquisiciones, pero me parece... No, por acabar esta ronda, Pepe. Sí, bueno, es que coincido, antes fuera de la tertulia propiamente dicho, estábamos un poco analizando precisamente esa situación, sí. ¿No? Yo había oído, además de fuentes acreditadas del PP, además, que incluso se podía plantear como una opción por parte de Pedro Sánchez, antes de llegar a la situación de la dinamización del partido, una de las condiciones de ceder la abstención que fuese precisamente a cambio de que Rajoy abandonase el partido. Eso, claro, eso que parece que las fichas se movieron, como dice Antonio, de una manera adelantada por ciertos personajes del Estado Nacional, al mismo tiempo coincide con otro elemento de reflexión importante. Y es que empezaba ahora, en el mes de octubre, y de eso Juan Antonio sabe bastante, todos los procesos judiciales de corrupción. Sí. Con lo cual, se ha centrado el debate más en los problemas, que no dejan de ser importantes, de toda la fractura y todos los problemas del Partido Socialista a nivel nacional, y se ha perdido de vista
todo lo relativo a los procesos judiciales Todo de la eso está muy Gürtel. pensado. Cortina de humo, Ahora que esta se suele mañana llamar. me he enterado que si Kant había plagiado también, en fin, no sé. Hay una cantidad de corruptelas que evidentemente no lo digo yo, sino que están diciendo los jueces y que están aflorando ya en todos los medios de comunicación. Todos los personajes asociados a la época de Aznar, en fin. Con lo cual, el protagonismo del Partido Socialista ha sido acongojante en detrimento de esto. Sobre ¿no? todo es inoportuno. Claro. Así que, Juan Antonio. Decía, yo uno de los personajes en estos tiempos que más me ha encantado hoy ha sido a Borrell. Y decía quién ha sido el chusquero. Sí, el chusquero, que luego incluso ha rectificado y me equivoqué. si de sargento a cabo. Exactamente. Cabo. La gente me parece muy alto. Es decir, de un Lo ha nivel, degradado. de un nivel Pero de esto impresentable. ¿En qué sentido? Pues que no haber medido las consecuencias. Las preguntas que dice él. Claro. Nos han hecho las preguntas. De no haber medido las consecuencias de lo que podía pasar. Y claro, ahora mismo el problema es que el PSOE está en una situación de tal nivel de debilidad que lo que le pongan, es decir, si yo digo es mucho peor las elecciones, pues si es mucho peor las elecciones, pues ya sabes, a tragar todo lo que te eche. Entonces, en ese nivel ha sido terrible. Y entonces, esto viene de atrás, y lo decía antes. Viene de atrás, tan de atrás, por ejemplo, yo me recuerdo que tras las elecciones europeas, Felipe González ya habló y escribió de la necesidad de la gran coalición. Sí. Y el país, de acuerdo con el país, se apuntó a aquella, los dos parieron aquella idea. Y desde las elecciones europeas, donde irrumpe Podemos, ya se está planteando. Y entonces, a partir de ahí, no se ha cejado en provocar. Y claro, la gran coalición en este país hablaba antes de corruptelas. No. Lo que aquí en este video no ha habido corruptelas. Aquí ha habido corrupción y con mayúsculas. Corrupción y con mayúsculas. Donde la estructura de poder del Partido Popular ha estado en el corazón de ella. Es decir, claro, hacer posible, con independencia de que haya tenido el 30 y algunos % de los votos, hacer posible, porque había un 67% que ha dicho que no, y que en su mayoría votaba que sí a otras opciones, pero votaba que no precisamente al Partido Popular. Que no se nos olvide esto. Es decir, el Partido Popular tenía 8 millones de votos, pero había 20 millones de votos en contra de Rajoy y del Partido, y del Partido Popular. Y eso se olvida. ¿Por qué? Porque quería otro tema. Entonces, entrar en eso, ¿por qué llevar a Partido Socialista en esa situación? ¿Por qué provocar no la dimisión? Porque Pedro Sánchez no ha dimitido. Se le ha dinamitado. Es decir, cuando lees hoy que ha dimitido, no, ¿qué cojones? Eso no es dimitir. Eso sí, te cuelgan del cuello. A la fuerza. Es decir, dices tú, me he muerto por... No, te has muerto, no te has matado. Y en este caso es lo mismo. Y entonces, el problema es que ahora qué hacer. Y claro, yo veo a Rajoy gobernando, veo a la derecha gobernando, veo a la corrupción campando por sus respetos, a sus anchas, y veo que este país de los recortes, este país de la entrega a Europa, a la política más retrógrada de Europa, este país donde los derechos laborales han sido cercenados por todos los sitios, donde la economía se está estrangulada, donde pues va a continuar, y va a continuar por gracias y esto. Pero no se me olvida una cosa, que aquí también hay responsables por otras partes, ¿sí? No se me olvida, para equilibrar. Aquí, el 3 de marzo, a mí no se me olvida ni se me olvidará. El 3 de marzo hubo una posibilidad, y era muy difícil que aquella posibilidad, y el contenido de aquel acuerdo a mí no me gustaba en partes muy importantes, que era en el tema fiscal, en el tema laboral, no me gustaba. Pero el día 3 de marzo, Podemos, con su historia del sorpaso, votó que no,
y no se obtuvo una posibilidad de un gobierno alternativo. Y hoy no estaríamos en la misma situación. Y entonces, no se puede votar. Yo responsabilizo el que alguien ha hecho inviable, ha hecho esto, pero no se me olvida que el 3 de marzo hubo una posibilidad histórica en este país que alguien desaprovechó. Alguien me dice que es que, pues bueno, pues son errores de jóvenes, de errores de inexpertos. No, errores que vamos a pagar el conjunto de los ciudadanos de este país durante mucho tiempo. Bueno, y si ahora, como según las últimas estadísticas, dicen que el Partido Socialista en unas hipotéticas elecciones va a perder 20 escaños... ¿Con qué candidato? No sé. Yo pregunto que va a perder 20 escaños, que sería una eso sin candidato... Cuando lo tenga, no lo sé si subirá o bajará ese porcentaje. Perderá más o menos según que se presente. El periódico ABC, hace 4 días, sacó las estadísticas diciendo que el Partido Socialista perdía 20. ¿Qué decía Solana? Que no nos confunde a nadie en un... Es decir, en el Partido Socialista se llorará por los 85. Sí, se verá que ¿cuántos eran los 85? ¿no? También no, te iba a decir que entre todos la mataron y ella sola se murió. Y todos pagaremos las cosas. Por un lado eso, por otro lado tampoco es que la gestión que se ha hecho por la ejecutiva que acaba de salir haya sido un dechado de virtudes, porque tampoco era tan preciso ese me uno a Ciudadanos en aquel momento. A lo mejor había que haber hecho ese acuerdo con Ciudadanos y haberte mantenido ahí. Es decir, aquí estratégicamente yo no creo que se haya jugado de la forma más idónea posible, pero sobre todo aquí se ha olvidado una cosa. ¿Sabéis el qué? A la gente de la calle. De eso nadie se está acordando. Ni los que han echado a Sánchez, ni el Sánchez, ni Rajoy, ni los de Podemos, ni nadie. ¿De lo mío qué? ¿Eh? ¿De lo mío? ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué hay del señor que se me pone a mí delante de la consulta y tiene 3 meses para que lo vean o 6 meses para que lo operen? ¿Quién se preocupa de eso? ¿Qué hay del niño que lo ponen en la calle porque el maestro acaba desesperado porque tiene 30 y tantos niños en la clase? Y lo echa a la calle? Ese niño paga el pato de la situación que tenemos. Y ese migrante, ese sirio... ¿Quién me cuenta de la abuela que está sola en un pueblo y lo más que le podemos dar es cuando le llega 1 hora de ayuda a domicilio? Es decir, hay tantas cosas ahí detrás que parece que son poco importantes. Lo único que nos preocupa es que tengamos gobierno. La poltrona. Nos preocupa que no tengamos terceras elecciones que van a ser muy malas para el país. Yo no he visto nunca tanta adoración al PSOE por parte del PP como tiene ahora. El PSOE es un partido imprescindible. Necesitamos un PSOE fuerte. Buenísimo. ¿Para qué? Para matar después decir, le he ganado uno fuerte. Esto es como cuando el Madrid no se pone contento cuando le gana al Leganés. Se pone contento cuando le gana al Barcelona, ¿verdad? Yo he escuchado a Molina, el secretario general de Podemos, en el debate. Le he escuchado a todo el mundo, pero la verdad es que hay una frase que ha dicho que me he quedado con la copla por lo que conlleva. No sé si será o no, demagogia. En cualquier caso, yo la voy a leer textualmente. Dice que los derechos y las necesidades de la gente no se trocean. Y se pregunta él, dice, no sé cuál es el 90% de un derecho. Esto lo dice porque en un momento determinado alguien le dice, es que hemos aprobado de ustedes algunas cosas. Y él dice, ya, pero es que yo lo que planteo es un modelo de política. Y no una cosa. No, esto es José García Molina. Pero esto es el 6 de... Esto ha sido el día 6 de octubre. El 6 de octubre. No, esto ha sido el día 6 de octubre. No el 3. No el 3. Esto ha sido el día 6 de octubre. No el 3 de marzo. El día 6 de octubre. No el 3 de Los marzo. derechos y las necesidades de la gente no se tracean. No sé cuál es el 90% de un derecho. Sí. Esto el 2 de marzo hubiera sido Pero una cosa... ahí yo quería plantear El 2 de marzo que decía antes Mata hubiera sido una cosa. Esta frase acojonante. Hoy ya por aquí me entra y por aquí me sale. No a mí, sino a cualquiera. Voy a plantear un tema, una cosa en relación con esa diferencia que digo yo que había con el debate de investidura. El acuerdo con Podemos y ahora no. Yo llamo a los dos y lo planteo con una nitidez y con una claridad. Es decir, no va a volver a haber en la izquierda en nuestro país mayorías absolutas por parte de ninguno. Habrá 2 minorías, una mayoritaria y otra minoritaria, pero que las dos pueden sumar mayorías. Si dentro de 2 años y medio va a haber nuevas elecciones en el ámbito de la región, si esas 2 minorías están a la greña, lo que no se le debe de olvidar a nadie es que Cospedal o quien huyó hace nada de la región o quien le sustituya estará gobernando esta región. Y la responsabilidad
de que eso ocurra será de los dos. No voy a cargar más responsabilidad a uno y a otro. Entonces yo creo y quiero plantear que con independencia de que efectivamente puede tener razón Podemos o puede tener razón Paje, en el sentido de que el uno tienen que buscar los puntos de encuentro necesarios para hoy seguir planteando de forma unitaria el seguir, sabiendo que dentro de 2 años y medio hay elecciones y tendrán necesariamente que estar de acuerdo o gobernar en conjunto si no queremos que gobierne nuevamente la Cospedal o su subsidiario. Esta mañana... Y eso lo digo con esta nitidez y con esta claridad. Permitidme que introduzca una frase que esta mañana mi compañera Miriam ha hecho una entrevista a Manuel Martínez, que como sabéis es el presidente provincial de Juventudes Socialistas de Albacete y concejal en el Ayuntamiento de Albacete. Ha hecho una entrevista muy amena y muy profunda y muy de fondo para entresacar cosas. Y entre ellas, pues se ha sacado un titular que me gusta mucho por lo que tiene de calado para el que quiera entender. Claro. Si no se quiere entender, pues lo mismo da 8,80. Y en este país es que se entiende poco, porque queremos entender poco. Dice Manuel Martínez: el PSOE tiene mucho futuro, pero se equivoca quien piense que puede reconstruirse sin la gente joven que lo integra. Esto lo dice Manuel Martínez, presidente provincial de Juventudes Socialistas en Albacete, que esto en Albacete, esta frase en Albacete, puede tener mucho significado. Sí. No, tiene uno. Bueno, sí, pero aquí, yo quiero introducir una reflexión. ¿Tiene raíces o...? Una reflexión, porque mezclamos, por un lado, aspectos institucionales con otros. Sí, pero orgánicos. Bueno, más o menos la tertulia va... No hemos bajado al Albacete. Sí, pero... bueno, yo quería meter... No, digo porque no es solo lo de Manu Martínez. Claro, que yo quería introducir una reflexión ya no hemos bajado al Albacete, entramos en Albacete. Que la he dejado estar en la primera intervención, que es el tema de lo que se considera democracia participativa, lo que es la representación, porque guarda una relación muy estrecha. Siempre se ha dicho que el mandato, y yo creo que antes también lo decíamos fuera de antena, el mandato de alguien o la decisión de alguien en cualquier entorno tiene que estar respaldada por los militantes, en el caso de los partidos, o por cualquier colectivo o asociación, en el caso de una institución. El problema es cuando se toman decisiones unilaterales, o mejor dicho, cuando se apela a los militantes y a las decisiones de los militantes cuando interesa, y cuando no interesa, no se apela ni se mencionan. Yo creo que uno de los grandes problemas, o mejor dicho, se puede utilizar de manera maniquea en muchos casos según interese a uno. Pedro Sánchez ha apelado a que el mandato o de alguna manera la decisión del no a Rajoy estaba en virtud de un mandato, pero ha habido otras decisiones que en la opinión pública, en la calle, se están reflejando en los últimos días acerca de el cuestionamiento sobre cuál ha sido la decisión. En este caso, de los delegados que han ido al Congreso Federal. Sí. 3 representantes de Albacete, en los que cada uno ha votado una cosa distinta. Bajo mi punto de vista, y como yo apuesto y sigo defendiendo que la democracia se basa y se debe de basar en la participación, en este caso de los militantes y en otros ámbitos de aquellas que integren esos colectivos, se debía de haber sometido algo de tanto calado, quizás, a que los militantes lo decidiesen, partiendo de la base de que los militantes ya tienen una decisión adoptada anteriormente a ese... Pero bueno, supongamos que era una situación imprevista y que los militantes tuviesen algo que decir. Yo sigo creyendo que la militancia tiene mucho que decir cuando haya decisiones de la importancia que se traducía ahí. Y esto vale para todo momento, en el ámbito provincial, en los órganos provinciales y en los órganos federales. Y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de plantear cualquier cosa, porque si se utiliza en una ocasión porque te interesa y después se pierde de vista, al final te pasan factura y te lo van a restregar en algún momento de tu vida política, personal o en el ámbito en el que tengas una representación. No, pero hay un tema, el tema de los órganos, yo incluso me lo había apuntado en el ámbito de los cambios en la región, los cambios necesarios. Pero digo por ese tema, un secretario general que por primera vez es elegido por la base directamente, ¿puede un grupo de 17 provocar y dimitirlo y forzar su dimisión? ¿Tú crees que ha estado elegido por las bases o es que lo han votado las bases? ¿Han votado? Bueno, que pero lo han elegido. Es que es distinto. Bueno, no, pero es decir, nadie cuestionó
que había un sistema democrático, es decir, que era mejorable. Es decir, yo no soy militante del PC y a lo mejor me hubiera gustado votar. Oye, y no sé si hubiera votado Antonio, a Pedro Sánchez, porque a mí el recado que me llegaba de Pedro Sánchez que venía por parte del aparato. Es decir, no se me olvida que estaba chunda, los críticos ahora son aparatos, los aparatos son críticos. Entonces, digo, que voten los militantes, y el resto que no son militantes, yo creo que en una organización, que alguien que va y se plantea que lo elijan las bases, y luego en una operación de mesa camilla, forzando con una dimisión, en esto lo otro se cargue, eso es un tema cuanto menos delicado, muy delicado en ese sentido. Pero por ejemplo, yo he echado, una pregunta, digo, cuando hablábamos de la región antes, cuando hablábamos de la región, siempre pasa igual, siempre. Pero es que pero ahora pasó mucho más. Sí. Cuando han dicho lo de, no sé quién de vosotros ha dicho, lo de que tuvimos se tuvo la oportunidad el día 3 de marzo de haber apoyado, pero ¿cómo vamos a apoyar? Yo es que me entran unas cosas en la cabeza de que vamos a ver. Firmando el convenio Ciudadanos con el PSOE, el señor Sánchez y el Rivera, como si fuera el Tratado de Maastricht, casi. Unos libros allí firmando los acuerdos. Y en otra ocasión, el señor Antonio Hernández estaba ya con el Podemos pactando. El Podemos decía que con Ciudadanos de ninguna manera. Yo no dije, ¿cómo voy a decir que sí? Pero ¿cómo voy a decir que Ciudadanos le apoya a Rajoy cuando hay corrupción por todos los sitios? Yo no lo entiendo. Hay una cosa común en todo lo que estamos hablando, y es que en política hay que saber marcar los tiempos. Los tiempos y las cosas. Y saber qué es lo primero y qué es lo segundo. Y aquí los tiempos... Y saber qué es lo primero. Entonces, aquí alguien no piensa que lo primero, en lo que es el centro izquierda y sobre todo lo que se han llamado las fuerzas del cambio, y las fuerzas del cambio tienen 13 millones y medio de votos. 13 millones y medio de votos. Tiene más votos a Rajoy, no, tiene 8. Pero es el solo. Y esas fuerzas del cambio daban ahí. Yo aposté desde el día 21 de diciembre, desde el día 22 de diciembre, yo aposté por nítida, y está escrito, por un gobierno, por un acuerdo de Ciudadanos, Podemos, PSOE. ¿Ah, sí? Sí. Yo sí lo apoyo. Yo lo defendí y lo sigo defendiendo. Yo lo defendí. Pero sabía que Ciudadanos y entonces hay una cosa, siempre lo primero es lo primero y después viene lo segundo. Y lo primero era que el Partido Popular tenía necesariamente que salir del gobierno y tenía que pasar a la oposición. ¿Para qué? Para depurarse, limpiarse, para que la derecha... y entonces eso es lo prioritario. Si eso es lo primero, entonces el escenificar otras cosas... ahí es lo que yo no... Tampoco se marcaron muy bien los tiempos cuando se dijo en un momento determinado yo una vicepresidencia y es decir, vuelvo al Albacete. A ver Albacete y no... Vuelvo al Albacete. La frase dice, el PSOE tiene futuro con los jóvenes. Eso dice, sí. Un partido tiene que ser la representación de la sociedad. Claro que tienen una importancia vital los jóvenes, pero los partidos tienen que ser intergeneracionales. Esto de que el que es mayor es el anciano frágil al que no se le pueden poner muchos tratamientos, yo te puedo decir que tengo ancianos en mi pueblo que te pegan una guantada y te hacen un hombre, y gente mucho más joven que está hecho una piltrafa. Pues en esto lo mismo. Pero yo creo que la frase no van por ahí los tiros, que Antonio. El que quiera entienda. Mira, sí, pero no van por ahí los tiros. Un momento, termino. Manolo, que conoce y ahora que ha hecho los recuerdos, te voy a decir. Es decir, yo conozco y recuerdo. En Albacete hay una organización. A mí lo que más me fastidia, Juan Antonio, es cuando hay una organización social que arranca en la esta, que es Comisiones Obreras, y donde todo el capital humano que venía desde la guerra, todo se asume. Claro. Todo el capital. Es que aquí no y se asume nadie. todo. Aquí no y toda la juventud. Claro. Y aquello, es decir, la junta desde José Calderón a Ezequiel San José, por decir dos de los históricos, a gente como Venancio Cuenca, como Luis Collado y yo, que estábamos entonces con 25 años y que éramos los jóvenes. Los jóvenes. Creamos ahí el clima. Pero esos que estuvieron en la lucha, esos han estado ocupando
niveles de responsabilidad y no se le despreciaba a ninguno. Aquí no se mira por la edad. Y sigo con el tema que iba a tocar antes. Decía lo de los representantes de Albacete, que cada uno había votado una cosa. No sé por qué. Ya nos lo explicarán. Lo digo porque nadie nos ha preguntado qué es lo que queríamos que votaran los representantes nuestros. Porque en ninguna agrupación nadie ha ido a preguntarnos qué opináis. Sino que uno ha decidido que era blanco, el otro ha decidido que era negro y el otro ha decidido que no tenía color, a ver quién ganaba para ponerme en un sitio y ponerme en otro, porque eso es lo que piensa la gente en la calle. Y así no me pillo los dedos con ninguno. Y otra cosa, qué mínimo que tener 5 argumentos, 4 ya si me apura, para ir agrupación por agrupación explicando los motivos por los que ha pasado lo que pasó el sábado. Porque es que la gente en las agrupaciones estamos elucubrando. Y ya no te quiero decir cuando el otro día 2 compañeros alcaldes salen pidiendo que tenía que dimitir el secretario general provincial por haber votado la otra opinión. Vamos a ver, es que había que defender la federación regional. Veamos, porque ese señor está por la provincia antes de ser regional y antes está por la agrupación de su pueblo. Y si quiere cogerse ese escalón, ¿por qué no mira el escalón de arriba que es más alto que el suyo? Es decir, aquí cada uno arrima el asco a su sardina buscando los réditos personales. Esa es la sensación que se transmite. Y vuelvo a decir, lo más triste de todo es que en esa historia nadie cuenta, como decía Pepe, ni con la participación ni con nada. Y termino. Tú decías una cuestión de cómo que sí habíamos votado al secretario general. Mire usted, un partido, y esto le ocurre a casi todos, que elige primero su secretario general federal. Ese secretario general federal, con su ejecutiva, acaba condicionando quiénes son los 17 secretarios generales regionales. Y esos regionales, quiénes son los provinciales. Y los provinciales, quiénes son los de los pueblos. Como ven, esto da para usted la pirámide. Mucho tiempo. Elija usted primero los secretarios de los pueblos, que estos elijan el provincial, eso es el regional y eso es el federal. Entonces ya no se puede controlar. Porque ahora lo que se ha hecho es demostrar que un trozo de un comité es capaz de controlar los votos de más de 200 y pico militantes. Así de claro. ¿Y de lo mío? ¿Y de lo mío qué? De lo mío quiero una consulta nueva, que no sé si Paje lo habrá puesto un centro de salud nuevo en Balazo. Pues mientras tanto, como ven, siempre nos quedamos cortos de tiempo. Mis amigos y los de ustedes, Pepe Reina, Juan Antonio Mata, Antonio González Cabrera y Luis Martínez Ruiz, me han acompañado en esta tertulia. Yo solamente le quería comentar que podrán seguir desde nuestra plataforma multimedia online de vídeo por internet cuando les apetezca esta tertulia de manera permanente en el periódico La Cerca, lacerca.com, y además también en nuestra plataforma de YouTube, en Twitter, en Facebook, mediante enlaces a los vídeos alojados en la citada plataforma, y de manera muy especial, esto es nuevo, en una página especial que hemos abierto en Facebook para alojar todas estas tertulias de tertulianos en la red, que me consta que todos ustedes ya la han visto. Y muy pronto, creo que, bueno, no me voy a columpiar tampoco, en breve tiempo, también en distribución digital multimedia, lo que suele llamarse, en término anglosajón, streaming, en directo por vídeo online. Así que, bueno, entre tanto, amigos míos, muchísimas gracias por estar aquí. Han sido ustedes muy amables. Se nos ha quedado, como siempre, esto muy corto. Pero bueno, nosotros volvemos la semana que viene en estos tertulianos en la red. Que sean muy felices y ya saben, nos pueden ver por donde quieran, cuando quieran. Muy amables. Muchas gracias.